Europa en jaque. En una contundente declaración, Vladimir Putin ha advertido que Rusia está lista para actuar con todo su arsenal si Ucrania se atreve a tocar siquiera la idea de obtener armas nucleares. Mientras Occidente sigue jugando con fuego, sugiriendo transferencias de este tipo, Moscú no está para bromas. Según Putin, no dudarán en responder con todos los medios disponibles, recordando además que la nueva doctrina nuclear rusa está lista para ser aplicada. La ironía es innegable. Europa, en medio de una crisis internacional lapidaria, sigue alimentando las tensiones nucleares, obedeciendo el juego de Washington como un peón y obviando lo que podría ser una maniobra suicida. Putin no dejó lugar a dudas. Las represalias serán definitivas. Bruselas apuesta alto, pero ¿está lista para enfrentar las consecuencias? Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Europa podría desaparecer. Esta es la cruda advertencia que retumba desde Moscú para las fuerzas de Occidente que están al borde de un precipicio político y militar. Las palabras del presidente ruso Vladimir Putin y otros altos funcionarios del Kremlin no dejan lugar a dudas. Si la escalada continúa y Ucrania llega a obtener armas nucleares, las represalias de Rusia no tendrán límites. Con su característico tono desafiante, Putin enfatizó que las posibilidades de que Ucrania se convierta en una potencia nuclear alimentada por la OTAN y la audacia de Occidente no solo es inaceptable, sino que precipitaría al continente europeo hacia un conflicto de proporciones incalculables. Desde la conferencia de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva en Kazajistán, el mandatario dejó claro que Moscú no permitirá que Kiev avance con sus pretensiones nucleares. Utilizaremos todos los medios de los que dispone Rusia para derrotarlos. Quiero subrayarlo, todos, enfatizó, en un tono que refleja una postura fría y calculada. Las implicaciones de estas palabras son abrumadoras, especialmente cuando se interpretan a la luz de la nueva doctrina nuclear rusa que establece que el uso de armas nucleares no es solo una posibilidad, sino un derecho supremo para proteger la soberanía nacional y la integridad territorial. De acuerdo con la actualización de esta doctrina, cualquier transferencia de armas nucleares a Ucrania no sería solo una violación de tratados internacionales, sino una amenaza existencial que justificaría una respuesta inmediata y desproporcionada. La ironía de la situación radica en la insistencia de Europa y Estados Unidos en apoyar a Ucrania, incluso cuando este respaldo no solo prolonga el conflicto, sino que pone al continente europeo en una posición cada vez más precaria. Como señaló recientemente el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, nadie podrá ocultarse ni más allá del Océano Atlántico ni al otro lado del Canal de la Mancha. La advertencia es explícita. Cualquier intento de agresión contra Rusia, directa o indirecta, será respondido de manera contundente. Y no es una amenaza vacía. Rusia, equipada con armas hipersónicas y una capacidad nuclear envidiable, tiene los medios y la voluntad para respaldar sus palabras. La sofisticación del armamento ruso con los misiles Oreshnik añade una dimensión aterradora a la ecuación, capaces de atravesar estructuras fortificadas y dejar rastros de destrucción de hasta 10 pisos de profundidad. Estas armas de alta precisión demuestran que Moscú no está jugando. En medio de este panorama, Europa parece estar atrapada en una telaraña tejida por Estados Unidos. Putin no se detuvo en criticar la subordinación del continente al gigante norteamericano. Europa ha dejado de existir como un centro político soberano, sentenció durante la rueda de prensa en Kazajistán. Según el líder ruso, los países europeos han sido reducidos a simples ejecutores de los designios de Washington, incluso cuando estas decisiones destruyen sus economías y comprometen la seguridad de sus pueblos. La crisis energética, exacerbada por las sanciones impuestas a Rusia, es solo una muestra del precio que Europa está pagando por su fidelidad ciega. En Alemania, industrias enteras están cerrando y trasladándose a Estados Unidos, denunció Putin, señalando el oportunismo de Washington, que aprovecha el colapso económico europeo para fortalecer su propia posición.
El presidente ruso no pudo evitar lanzar un mordaz comentario sobre la actitud servil de Europa. Si les dicen que los van a colgar, su única pregunta sería: ¿traemos la cuerda o nos la dan ustedes?, cuestionó con feroz sarcasmo. Para nadie es un secreto que las potencias occidentales han jugado con fuego en Ucrania. Desde la caída de la Unión Soviética, el desarme nuclear ucraniano fue una piedra angular del equilibrio estratégico en Europa. Pero ahora, décadas después, surge la absurda propuesta de devolverle a Kiev las armas nucleares que alguna vez se le retiraron como parte de un esfuerzo por estabilizar la región. La transferencia de armas nucleares a Ucrania, un tema que se rumorea en los pasillos de Washington y Bruselas, representa un punto de inflexión que Moscú no está dispuesto a tolerar. El viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Ryabkov, calificó esta posibilidad como un acto de irresponsabilidad total, subrayando que rompería el régimen de no proliferación nuclear y desataría una escalada completamente incontrolable. A pesar de estas advertencias, el debate persiste, alimentado por funcionarios occidentales que parecen más interesados en arrinconar a Rusia que en garantizar la seguridad global. El presidente Putin no se detuvo ahí. En un discurso cargado de imágenes poderosas, comparó el impacto de las armas nucleares tácticas rusas con la fuerza de un meteorito capaz de destruir estructuras enterradas a grandes profundidades. Todo lo que se encuentra en el epicentro del ataque queda reducido a cenizas, afirmó con una frialdad que solo puede provenir de alguien que entiende el alcance real del poder destructivo que tiene a su disposición. Estas no son palabras lanzadas al viento. Son un recordatorio de que en el tablero geopolítico actual, las apuestas no podrían ser más altas. Lejos de buscar soluciones diplomáticas o plantear un diálogo genuino con Moscú, los líderes europeos parecen empeñados en una estrategia que, a largo plazo, podría resultar autodestructiva. Sir Richard Derlov, exdirector del MI6, lo resumió con claridad. Europa ya no está en una situación previa a la guerra, sino que está inmersa en una guerra real con Rusia. Las sanciones al suministro de armas y la retórica belicosa no son más que manifestaciones de un conflicto que ha trascendido las fronteras de Ucrania para convertirse en una confrontación directa entre Rusia y Occidente. Es irónico, por decirlo menos, que mientras Europa se tambalea al borde de una crisis energética y económica sin precedentes, sus líderes sigan apostando por una política que beneficia principalmente a Estados Unidos. El canciller alemán Olaf Scholz intentó abrir una línea de comunicación con Putin, pero su llamado a un acuerdo de paz justo fue recibido con escepticismo, tanto en Moscú como en Kiev. Por un lado, el Kremlin dejó claro que cualquier negociación deberá reconocer las nuevas realidades territoriales. Por otro lado, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky calificó este gesto como una concesión peligrosa, dejando clara su intención de no ceder territorio. La situación se vuelve aún más tensa con la llegada del invierno. Los ataques rusos a la infraestructura energética de Ucrania han dejado a millones sin electricidad, aumentando la presión sobre los aliados europeos para que envíen más ayuda. Sin embargo, la pregunta sigue siendo: ¿hasta dónde están dispuestos a llegar los europeos antes de darse cuenta de que están sacrificando su propia estabilidad en un conflicto que, en última instancia, beneficia a otros? Mientras tanto, en Moscú, el mensaje es claro: si Ucrania obtiene armas nucleares, la respuesta rusa será rápida, decisiva y devastadora. La nueva doctrina nuclear, que amplía los escenarios en los que se pueden usar estas armas, no deja margen para malentendidos. Rusia no está jugando, y Europa, al parecer, tampoco está prestando atención. Paradójicamente, Occidente, que se presenta como defensor de la paz, está empujando al mundo hacia un conflicto de proporciones catastróficas, mientras que Ucrania, que supuestamente lucha por su soberanía, se ha convertido en una pieza de un juego geopolítico mucho más amplio, y Europa, que alguna vez fue un centro de poder político independiente, se encuentra ahora en la incómoda posición de ser un espectador en su propio funeral. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros
que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia. Y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.